Hemos hablado de los fundamentos bíblicos, del plantador de iglesias, de las estructuras de iglesias, de los diferentes modelos y estrategias regionales. Ahora quiero hablar de los movimientos de plantación de iglesias, donde, como ya hemos hablado, se trata de tal vez llegar a toda una región, llegar a una nación. ¿Y cuáles son algunos de los factores que parecen contribuir a la plantación más rápida de iglesias, donde no se trata solo de algo individual, sino que realmente pasamos de la multiplicación de iglesias para saturar una región? Una de las personas que probablemente ha hecho la mayor investigación y escritura, que se ha vuelto muy popular, la persona que ha hecho la mayor investigación y ha escrito la mayor cantidad, ha sido muy leído y usado, es David Garrison. Alrededor del año 2000 hubo un folleto donde él resumió sus hallazgos, y este folleto se puso a disposición sin costo alguno para las iglesias bautistas del sur. Creo que todavía se puede descargar en línea. Se llama simplemente Movimientos de Plantación de Iglesias. Es muy breve y directo, resume las principales conclusiones con un buen número de ejemplos. Unos años más tarde, él publicó su libro completo de varios cientos de páginas llamado Movimientos de Plantación de Iglesias, donde entra en mucho más detalle en la presentación de informes acerca de esto. Más recientemente, una especie de manual llamado T para T, que significa Entrenamiento para Entrenadores, una revolución del discipulado. Es una especie de libro que toma algunas de estas ideas acerca de cómo hacer la evangelización y la forma de reproducir las iglesias y lo pone en una especie de paso a paso. Es como un plan de semana a semana que se puede utilizar y ustedes pueden descargar estos materiales. Creo que la mayoría de los videos están disponibles en línea sin costo alguno. Está incluso disponible en varios idiomas. Creo que sí está disponible en ruso y numerosos idiomas diferentes que se utilizan en muchos lugares. Es una especie de manual que va junto con este concepto de los movimientos de plantación de iglesias. Bueno, es muy emocionante ver este tipo de cosas sucediendo y ese tipo de crecimiento de la iglesia y expansión del reino. Me imagino que la mayoría de nosotros, cuando vemos este tipo de informes, decimos, oh, si eso pudiera suceder donde yo estoy. Y ciertamente, tales movimientos son una obra de Dios. Con solo seguir algunos principios o métodos, no podemos crear movimientos, pero podemos hacer cosas que faciliten los movimientos y que no se conviertan en obstáculos innecesarios para los movimientos, y eso es lo que nos interesa. Por supuesto, algunas personas cuestionarán que todo haya sucedido exactamente como se informó aquí, y eso realmente es algo que a nosotros no nos concierne. Dios se está moviendo de grandes maneras y los principios que están siendo presentados por los defensores de los movimientos de plantación de iglesias son principios de los que todos podemos aprender. Son principios de los que hemos estado hablando todo el tiempo realmente, conforme hemos estado revisando nuestros materiales hasta ahora. Permítame resumir aquí un par de los elementos universales que se enumeran aquí. Oración extraordinaria, abundante plantación del Evangelio, mucha predicación del Evangelio, plantación intencional de iglesias, donde ese es realmente un objetivo. Autoridad bíblica, que la Biblia es central. Liderazgo local. No es gente extranjera la que está dando liderazgo al movimiento, sino gente local siendo levantada. Liderazgo laico, no son siervos pagados. Grupos de células o iglesias hogar. Como han visto, la mayoría de estas que están describiendo aquí eran iglesias hogar. Muchos de ellos, la mayoría de estos movimientos eran rurales. Reproducción rápida. Y luego, iglesias saludables. Así que no están necesariamente esperando a que una iglesia sea muy fuerte antes de hacer algo más, pero realmente facilitando el avance con bastante rapidez. Continuamos con los factores comunes: la alabanza en el lenguaje del corazón, evangelismo y sus implicaciones comunitarias, la rápida incorporación de nuevos conversos, la pasión y la intrepidez, el precio a pagar por ser cristiano. En la mayoría de estos movimientos, ya sea el fundador de la iglesia o la población local, son perseguidos o experimentan sufrimiento. Esa es una característica común, un precio a pagar por ser cristiano. No es fácil simplemente decir, bueno, sí, supongo que voy a ser cristiano. Percepción de un vacío de liderazgo en la sociedad. Entrenamiento en el trabajo. La autoridad de liderazgo es descentralizada. Los extranjeros mantienen un bajo perfil y los misioneros sufren. Y así, estos son algunos de los elementos universales, factores comunes. No hemos visto este tipo de movimientos dramáticos en Europa o en los Estados Unidos.
Vemos iglesias de grupos de células, sin embargo, que multiplican más células. Y eso podría considerarse una especie de movimiento de plantación de iglesias. Pero estos principios, una vez más, no garantizan que, si los aplicamos, se produzcan estos movimientos. Pero son útiles y queremos pensar en nuestro propio contexto. ¿Qué significa aplicar o tratar de trabajar de acuerdo a este tipo de principios? Bien, hablemos de una de las características más importantes de los movimientos. Esta es la multiplicación. Y yo quiero describirla de esta manera. La multiplicación va a ser algo que simplemente no ocurre en las iglesias que se multiplican como instituciones. Pero si vamos a reproducir iglesias que están reproduciendo iglesias, tiene que suceder en todos estos niveles. En otras palabras, necesitamos multiplicar discípulos, líderes, células e iglesias. En otras palabras, desde el principio, cuando empezamos a llevar a gente a Cristo y a ser discípulos, eso sucede a través de la evangelización y el discipulado. Estamos buscando líderes entre esos nuevos creyentes desde muy temprano. Buscamos a los que tienen el potencial de convertirse en líderes y los desarrollamos para que a su vez se conviertan, mediante el mentoreo y el desarrollo, se conviertan en quienes puedan reproducir nuevos discípulos. En otras palabras, puede que yo haya sido el primer hacedor de discípulos, pero ahora estoy entrenando a alguien más para que sea un líder, para que también sea un hacedor de discípulos. Bueno, entonces formamos una célula y al mismo tiempo voy a estar empoderando a algunos de esos líderes para dirigir esas células. Luego, ellos deben empezar a reproducir líderes para que ahora ellos estén reproduciendo lo que ellos han hecho. No solo han hecho discípulos, ahora están haciendo otros líderes a medida que trabajan en grupos de células. Así que cuando tienes una célula, tienes un co-líder en ese grupo. Bueno, cuando tienes células, entonces eventualmente formas una iglesia, es un cuerpo más grande. Y al ir liberando esas células, estas se irán convirtiendo en la iglesia. Pero entonces queremos reproducir células. No podemos reproducir células a menos que reproduzcamos líderes. No podemos reproducir líderes a menos que reproduzcamos discípulos. Y así la idea de enseñar a otros a hacer también tiene que ir todo el camino para que estemos aumentando el número de discípulos, aumentando el número de líderes, para que podamos aumentar el número de células y entonces podemos aumentar el número de iglesias. Así que algunas iglesias piensan de esta manera. Vamos a crecer nuestra iglesia y vamos a conseguir nuestra iglesia fuerte y saludable. Y entonces, cuando alcancemos cierto tamaño, comenzaremos una nueva iglesia. Así que a menudo me preguntan, ¿qué tan grande tiene que ser una iglesia para plantar una iglesia hija? ¿Necesitamos tener 50 miembros? ¿Necesitamos tener 100 miembros o 300 miembros? Y creo que esa es la pregunta equivocada. Creo que la verdadera pregunta es, en primer lugar, ¿qué tan fuerte es la iglesia? Pero, ¿qué tan fuerte es la visión de esa iglesia? Y lo que es más importante aún, ¿se está reproduciendo esa iglesia en todos los niveles? Si simplemente esperamos a que la iglesia llegue a un cierto tamaño y luego decimos, bueno, enviaremos a 20 personas, eso puede llevar a la adición de iglesias. Rara vez lleva a la multiplicación de iglesias, a menos que la reproducción y la multiplicación sean parte de toda la vida de la iglesia. De hecho, he encontrado que las iglesias que dicen, bueno, lleguemos a 200 miembros, plantaremos una iglesia hija. Adivinen qué pasa cuando llegan a 200 miembros. Dicen, bueno, quizás deberíamos tener 300 miembros. Porque tú sabes, una iglesia nunca es lo suficientemente fuerte. Una iglesia nunca tiene suficientes trabajadores o nunca tiene suficiente dinero extra, ¿verdad? Siempre necesitas más y siempre piensas, bueno, seremos un poco más grandes. Seremos un poco más fuertes. Muchas de esas iglesias nunca llegan a plantar una iglesia hija porque no está impulsada por la visión. Así que mi filosofía es, mientras estás plantando esa iglesia, guiando a la gente para que se conviertan en discípulos y luego los líderes que salgan de ahí, ahora mismo tienes que empezar a producir discípulos, hacer que la reproducción vaya antes de que siquiera hayas empezado los servicios de la iglesia. Así que tienes un grupo de célula, ahora tienes que reproducir líderes. De lo contrario, no vas a poder tener nuevas células. Nuevas células necesitan nuevos líderes. Por lo tanto, debes reproducir líderes. Bien, entonces tienes una iglesia, pero si esa iglesia va a crecer, tienes que estar reproduciendo las células y entonces al tener múltiples
suficientes células, tienes la reproducción a través de todo el sistema de la iglesia. Entonces puede realmente reproducir iglesias, no solo una, sino múltiples iglesias, porque se ha convertido en parte de la vida misma de la iglesia. ¿Y no es así como nuestros cuerpos crecen biológicamente? Comienza con una sola célula fertilizada, que luego se divide y se convierte en 2, 4, 8 y así sucesivamente. Los bebés no se conciben como seres completos, crecen de forma celular y esas células se reproducen y se multiplican. Y así pasa en la vida de la iglesia. Así que creo yo, es uno de los principios más importantes de la reproducción de iglesias. Otro factor es el desarrollo de líderes laicos o plantadores de iglesias bivocacionales. Y escuchamos mucho de esto con David Garrison. Hemos estado hablando de esto todo este tiempo. Tenemos que capacitar a las personas que no cuesta mucho dinero, pero que están equipados para convertirse en esos plantadores de iglesias, y eso permite que la multiplicación se lleve a cabo. Y luego, como hemos dicho antes, métodos del ministerio que son reproducibles. Así que estamos usando métodos que son localmente sostenibles. Miren, si cada iglesia tiene que ir a una iglesia en Estados Unidos y decir, bueno, deben construir un edificio para nosotros. Bueno, entonces siempre vamos a estar limitados a la cantidad de socios que podemos encontrar para construir los edificios para nosotros. Necesitamos métodos localmente reproducibles, así que tal vez todavía necesitamos edificios, pero necesitamos edificios más simples, o tal vez no los necesitamos en absoluto. Tal vez necesitamos espacios alquilados u otras opciones, sea lo que sea. Tiene que ser reproducible localmente para que pueda sostenerse localmente. De lo contrario, estamos constantemente buscando en otra parte, y me he dado cuenta de que algunas iglesias gastan más energía buscando ayuda en otro lugar que mirando lo que Dios les está dando. Creo que Dios ha puesto en cada iglesia los recursos que ellos necesitan. Si ellos pueden aprovechar esos recursos de forma creativa. Y tal vez la iglesia no necesita un edificio grande y caro, tal vez la iglesia no necesita un pastor pagado, pero ¿qué tiene esa iglesia? ¿Qué dones ha recibido? ¿Cuáles son las formas creativas de encontrar soluciones a los desafíos? Y creo que Dios nos guía de muchas maneras. Ahora, una de las críticas o preguntas que surgen con frecuencia es, ¿qué pasa con la salud de estos movimientos de rápido crecimiento? Cuando crecen tan rápido, no tienes muchos creyentes maduros liderando estas nuevas iglesias. Y entonces, ¿son saludables? ¿Se extinguen con el tiempo? Esa es una pregunta realmente importante. Una de las cosas que encontramos en la investigación, que es una de las claves, la verdadera clave para la sostenibilidad a largo plazo, cualquier movimiento va a llegar a una meseta, no va a seguir creciendo indefinidamente, pero para que se mantenga y no retroceda, será necesario el desarrollo de los líderes. Esa va a ser la clave. Y aquí es donde de nuevo, las formas creativas de proporcionar entrenamiento para los líderes, de educación teológica, para que ellos no caigan presa de falsas enseñanzas o personalidades dominantes u otros problemas. Será un cuidadoso entrenamiento de esos líderes. Y aquí es donde programas como la educación teológica por extensión, la educación a distancia, no podemos esperar que todo el mundo vaya y asista a un seminario o escuela bíblica. Tenemos que encontrar nuevas formas de proporcionar una sólida formación y enseñanza a las personas para que estos líderes de estos movimientos de rápido crecimiento puedan ser líderes fuertes. Yo tenía uno de nuestros estudiantes de doctorado que se hizo por Richard Hibbert, que había estado trabajando en un país de Europa del Este, donde hubo un fuerte crecimiento entre los musulmanes. Y la iglesia creció rápidamente. Creo que eran alrededor de 10,000 creyentes. Fue un crecimiento notable y todo el mundo estaba muy entusiasmado con eso. 10 años después, el número de fieles en las iglesias era aproximadamente la mitad. ¿Qué había sucedido? Un crecimiento explosivo en un corto periodo de tiempo y luego 10 años más tarde parecía que había habido una gran pérdida. Así que su investigación consistió en ver lo que sucedió en esas iglesias. ¿Por qué parecían retroceder tan dramáticamente? Bueno, mucha gente había emigrado al occidente cuando cayó la cortina de hierro. La gente se fue al oeste, consiguieron trabajos.
Él encontró que de la gente que entrevistó, la gente que dejó las iglesias, encontró gente que se fue. ¿Y cuáles fueron sus razones para irse? Curiosamente, encontró solo una persona que regresó al Islam. La mayoría de las personas seguían siendo creyentes en Jesús, pero no se afiliaron a la iglesia. Y hay muchas razones diferentes que se dieron por las cuales la gente se fue. Pero si había un tema en común, era el mal liderazgo. Un liderazgo que estaba en conflicto, un liderazgo que tenía malas enseñanzas, líderes que tenían fallas morales, líderes que abusaban de su poder, líderes que no daban un buen cuidado pastoral. Así que tenías este movimiento explosivo, pero no fueron capaces de mantener la fuerza del liderazgo. Y la fuerza del movimiento a largo plazo no será más fuerte que la fuerza espiritual de sus líderes. ¿Qué dijo Jesús? El ciego guiando al ciego. ¿Qué pasará si ambos caen en la zanja? Y es por eso que una cosa es entusiasmarse con el rápido crecimiento del evangelismo, las iglesias que están iniciando en el frente de un movimiento, pero tenemos que trabajar con la misma diligencia en la infraestructura y el fortalecimiento de ese movimiento, y en particular en el fortalecimiento de los líderes, para que ese movimiento sea un movimiento saludable. Y hablaremos de la salud de la iglesia más adelante conforme continuamos. El seminario TVS es un proyecto sin ánimo de lucro. Nuestro trabajo contigo hará posible nuestra meta: que la formación bíblica esté disponible por todo el mundo y que líderes cristianos se formen adecuadamente. Tienes esta oportunidad única de ser parte de este proyecto con tus oraciones y apoyando al Ministerio TVS con fondos. Para más información, visita tvsseminary.com. Ahora, permítanme darles algunas preguntas de aplicación aquí para que piensen en lo que esto significa para ustedes y el lugar donde están trabajando. En primer lugar, ¿en qué medida está tu ministerio experimentando la reproducción en todos los niveles, tanto discípulos como líderes, células e iglesias? ¿Qué necesitas hacer para cambiar esto? ¿Qué se puede cambiar para fomentar la reproducción en todos los niveles? Tal vez tú has estado protegiendo el ministerio para que el pastor sea quien tiene que hacer todo. Y tal vez el pastor tiene miedo de liberar a otras personas para hacer el ministerio. Si no tienes una filosofía de liberación y empoderamiento del ministerio, nunca alcanzarás la reproducción de iglesias. ¿Cómo podrían desarrollarse plantadores de iglesias laicos o bivocacionales en tu contexto? ¿Cómo podrías animar a gente corriente que quizá nunca pensarían en recibir una formación teológica ni llegar a ser pastores, a que se conviertan en las personas clave para iniciar algo nuevo? Y por último, ¿hasta qué punto son reproducibles tus métodos ministeriales? ¿Cómo deberían cambiar para promover la reproducción? Permítame preguntarles ahora ¿qué preguntas tienen ustedes, los estudiantes aquí presentes? Como han estado escuchando acerca de los movimientos de plantación de iglesias y algunos de los principios de los que hemos estado hablando, ¿qué preguntas les viene a la mente? Hemos estado hablando de diferentes estrategias y diferentes movimientos y lo que podemos hacer. Pero también mencionaste que lo más importante es la obra del Espíritu Santo. ¿Hay alguna teoría o entendimiento de cómo podemos reconocer el movimiento del Espíritu Santo? Porque si nos fijamos en la situación en Rusia, sabemos que en los años 90 hubo un gran movimiento y varias iglesias fueron plantadas en la parte central de Rusia. Y ahora hay una especie de desaceleración. ¿Qué hacemos? Bueno, si nosotros pudiéramos predecir el movimiento del Espíritu Santo, seríamos más listos que Jesús. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Él le dijo, tú sabes, el Espíritu es como el viento, sopla donde quiere, y tú realmente no puedes predecir cómo Dios va a trabajar, y eso es un misterio. Pero podemos orar. Podemos, en primer lugar, orar para que nosotros personalmente no estemos apagando al Espíritu Santo a través de nuestra pecaminosidad, a través de nuestro orgullo o a través de nuestro deseo de hacer que las cosas sucedan. Pero estamos constantemente confesando y en dependencia de Dios. Creo que algunas veces, particularmente aquellos de nosotros que tenemos recursos y entrenamiento, tendemos a pensar, bueno, podemos hacer esto si nos esforzamos lo suficiente y necesitamos confiar más en Dios.
Creo que eso es parte de esto, pero realmente no hay una fórmula y a veces Dios se está moviendo en cierto tiempo y en cierto momento en la historia y luego su mano se retira. Creo que la palabra de Dios siempre va a ser clave. Cuando miramos el Nuevo Testamento y algunas de las declaraciones en el Nuevo Testamento acerca de cómo la iglesia creció, solo una especie de lista rápida que encontramos en el libro de los Hechos. En Hechos 9:31, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Hechos 11. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor seguía creciendo y extendiéndose. Hechos 13:49. La palabra del Señor se extendía por toda la región. Hechos 19:10. Que todos los judíos y los griegos de la provincia de Asia creyeron y así sucesivamente. Parece que en el libro de los Hechos, la obra del Espíritu Santo siempre está ligada a la palabra de Dios. Y donde se predica la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo suceden cosas. No hay garantías. Hay lugares donde Pablo predicó, donde no hubo una gran respuesta. Lugares como Atenas. Y otra vez, tenemos que depender de Dios, pero queremos ser fieles en predicar la palabra, en enseñar la palabra. Eso es lo más que podemos decir a eso y seguir orando por un avivamiento.